los amigos Omar, a Gracia y a Rafael, para que pasen acá. Vamos a iniciar con una presentación de un libro que es producto de un trabajo que se vino haciendo en colectivo, coordinado básicamente por dos colegas, Paula López Caballero, a quien tenemos el honor de tener aquí en esta sesión, y de la colega Ariadna Acevedo Rodrigo, quienes se dieron a la tarea de estar reuniendo a diversos colegas que tenían la inquietud de plantearnos la pregunta que parece un poco inocente, pero que en realidad encontramos que tiene una profundidad muy grande. Yo de hecho me sorprendí un poco porque en realidad yo estaba con esta pregunta por mi lado, y fue muy interesante poder encontrar este grupo tan interesante y tan estimulante para poder compartir estas inquietudes. Y finalmente resultó en esta publicación, Más allá de la alteridad, donde lo que estamos haciendo es una invitación a repensar nuevamente el asunto del otro indígena en México. No solamente a nivel del trabajo de investigación directo en poblaciones que nosotros conocemos como indígenas, si es que las conocemos así, sino también reflexionando respecto del trabajo científico y político que se ha hecho con respecto a la llamada población indígena. Y la verdad es que es bien interesante porque descubrimos que hay muchas cosas que discutir al respecto. Parece una pregunta sencilla, pero no lo es, y no lo ha sido durante mucho tiempo. Y de eso trata el libro. Entonces he invitado a colegas, antropólogos, historiadores, para que nos hagan algunos comentarios. Nuestra dinámica no es la de hablar sobre el libro, sino más bien yo les decía, pues lean lo que quieran, lean lo que se les antoja, y se les antoje, y coméntenos lo que les inspira a esta lectura, ¿no? Y bueno, para eso voy a empezar invitando a Rafael Reicher, siempre olvidé el apellido, para que nos haga sus comentarios. Gracias. ¿Tengo que presentarme más o ya suficiente? Okay. Bueno, entonces, para dar un poquito más, es para mi primer encuentro así con el mundo indígena porque, perdón, yo en realidad trabajo la historia colonial, pero de otra perspectiva de grandes imperios como estaban peleando por este mundo acá de Hispanoamérica. Mis últimos trabajos que estoy haciendo tratan sobre contrabando y persecución de este contrabando en la Capitanía General de Guatemala, pero allá también encuentro el mundo indígena. Claro que es otro tipo de relación que, por ejemplo, en el trabajo que yo hago, encuentro un indígena muy bien asociado, por ejemplo, con el proceder de un comercio ilegal, y es una figura clave a donde llega el comercio ilícito y que imparte esta mercancía que después surte los mercados de las ciudades de la Capitanía General de Guatemala. Pero bueno, eso es solamente para un poquito contextualizar. Yo me ocupé, como que doctor José Luis nos dio la libertad de escoger textos para esta presentación. Entonces yo, como yendo a mi línea de investigación, que es historia colonial de América, escogí los dos primeros textos que son de Emilio Curi y de Peter Guardino, que el primer texto, ya hice la traducción para no hacer trabalenguas. Yo soy polaco, aclaro que conozco inglés, pero pues domino mejor español, entonces hice todas las traducciones. Y bueno, yo me ocupé en estos dos textos que forman primera parte del libro, que se titula Tierra y Gobierno. Y estos dos textos, el primero,
que es las prácticas de propiedad comunal, de relaciones de propiedad del pueblo indio en el México colonial. Habla más de este periodo, como decir, de la transición entre mundo prehispánico al mundo colonial y un poquito hacia las reformas borbónicas del siglo XVIII y los grandes cambios que se realizaron a través de estos 3 siglos de la dominación española. Yo creo que ser un historiador colonialista en Chiapas es bastante difícil, ¿no? Y trabajando más la cuestión de conflicto imperial, entonces, porque pues se desprecia mucho esta época, así, de mi punto de vista, es mi punto de vista. Pero yo siempre a mis estudiantes les digo que ustedes pueden ver a ustedes, ¿no? Como son. Tienen una mezcla del mundo prehispánico con el mundo occidental. Y eso es un resultado de estos 3 siglos de la presencia, no tanto de los españoles solamente, porque llegan también otras naciones. Pero estos 3 siglos, como decir, son muy importantes en esta creación de las naciones actuales de América Latina. De esta, como decir, de este choque de 2 mundos, o convivencia en realidad, porque pues sí, finalmente conviven estos 2 mundos. Quizás no se llevan lo mejor que pudieran, pero pues desafortunadamente así es, como decir, el mundo de grandes imperios y así se mueve. Bueno, mi país también fue una víctima de grandes imperialismos. En 19 Polonia desaparece del mapa de Europa, ¿no? Por esa cuestión que nos dividen entre los poderes más importantes de aquel entonces. Pero bueno, regresando, porque a mí me gusta, como soy historiador, entonces me encanta contar y contar y contar y desviar y contar y regresar. Creo que no solamente a historiadores eso pasa, pero también a otros investigadores que nos encanta contar y contar. Entonces, regresando a estos 2 trabajos que yo leí, creo que la importancia del primero es demostrar como decir, la vinculación entre indígena y su bien, que es bien común y que es tierra. Creo que yo antes no lo veía en esta manera, que es yo siempre yendo por los pueblos de acá, de Chiapas, siempre me preguntaba, tierra y libertad, tierra y libertad. ¿Por qué tan importante, no? Porque yo, por ejemplo, pues nací en la ciudad y para mí tierra es como salir, ver el paisaje y eso, ¿no? Pero a través de esta lectura, de este texto, comienzo a procesar que tierra es identidad en realidad. Que tierra es lo que da origen primero a origen de una cultura, pero también origen de una nación. Sin tierra, pues prácticamente no puede existir una sociedad, ¿no? Entonces, creo que el primer texto me está abriendo un poquito, como digo, es mi primer intento de entender el mundo indígena, más a nivel científico, así, porque pues ya estoy conviviendo también con la gente indígena. Viví en Mérida, conviví con los mayas yucatecos, que son totalmente distintos de acá, de los mayas de Chiapas. Entonces, a nivel científico comienzo a entender la estructura, cómo se está construyendo este mundo, la libertad, la identidad, tierra. Eso es para mí muy importante, y no voy a contar todo el texto, pero quiero decir que
es muy bonito el proceso que explica en el primer capítulo Emilio, que es un historiador, de hecho, de la Universidad de Chicago, y él trabaja estas cuestiones de pueblos indios, ¿no? Entonces, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, pero aquí también acudió al siglo XVI y al siglo XVII. Entonces, lo que veo, él demuestra muy claramente estos pasos de cambios, que por ejemplo llegan los españoles acá al territorio de aquel entonces virreinato de la Nueva España, y cómo están aprovechando las estructuras sociales que encuentran en el antiguo imperio mexica, el imperio azteca, que yo siempre lo veía así como que españoles, los conquistadores, no destruyeron la estructura social, la aprovecharon para, como decir, seguir sobre todo la recepción de bienes, y aquí en este caso es tributo indígena. Es una cuestión muy importante porque españoles llegando a Nuevo Mundo, sobre todo lo que buscan es enriquecerse y regresar a su España, pero ya como no, hombres ricos y cambiando su estatus. Entonces, viendo que en regiones, como tenemos por ejemplo aquí, el autor menciona Guerrero, Oaxaca, hasta nuestro Chiapas también podemos incluir en este ritmo de pueblos tributarios. Podemos ver que a españoles no les interesa destruir completamente la estructura social, les interesa aprovecharla para sacar provecho. Y en realidad el autor describe en la primera parte esta dinámica de cambio. También demuestra que las élites élites prehispánicas que encuentran en México los españoles, que hacen, se puede decir, cierta alianza entre nuevo y lo viejo. Y también demuestra la dinámica como en el siglo XVIII ya no son élites mexicas que estaban al mando de los cabildos indígenas, que ya hay un cambio también en las élites, propias élites de pueblos indios, así como los llamaban, ¿no? Que también demuestra las dinámicas demográficas, por ejemplo, cómo influían las grandes epidemias en la organización tanto espacial, porque pues muere, en realidad no se sabe hasta la fecha cuántos indígenas mueren por las epidemias que traen los españoles. En algunos casos hasta se dice que hasta 15 millones de indígenas, 15, sí, muere por las cuestiones de epidemias, de enfermedades europeas. Eso también implica una nueva dinámica de hacer reducciones, de hacer congregaciones donde se está, organizando nueva vida para los pueblos indios. Pero también yo siempre veía la distancia. Los españoles crean las ciudades y allá, desde allá comienzan a hacer ejercer su poder sobre los pueblos indígenas. Es que en pueblos indígenas tenemos la más presencia que tenemos es la presencia de los religiosos, que se dan todo el trabajo a través de evangelización, que ellos están promoviendo la hispanización en realidad, porque los españoles tenían siempre miedo. Por eso, por ejemplo, indígena no traía arma, ¿no? Estaba prohibido. Indígena no podía tener arma por esa cuestión, que los españoles todo el tiempo tenían miedo de alguna rebelión. Eso cambia en el siglo XVIII, que
sobre todo durante el gran rey Carlos III Borbón, que era el más reformas que realizó a nivel tanto de España como de Hispanoamérica. Él por primera vez da más beneficio a indígenas, creando, por ejemplo, milicias indígenas. Hasta entonces, indígena no tenía derecho, en algunos casos sí, por ejemplo, en América del Sur se podría, guaraní, ellos formaban milicias contra los bandoleros portugueses que les estaban robando de las reducciones jesuitas. Entonces, en algunos casos excepcionales sí se podía hacer eso. Pero en realidad yo veo que se da también ya ciertos beneficios, sobre todo a finales de la colonia, ¿no? Segunda mitad del siglo XVIII, donde ya el reformismo borbónico comienza a dar ver más, ¿cómo decir? En indígena ver también un ser, ¿no? Un ser que no es como lo tenían antes en el siglo XVI, que veían como maduros, pero como niños, ¿no? Comportamiento de niños, así los describían los frailes, ¿no? Que no tenían donación de pensar solos, ¿no? Y en el siglo XVIII ya tenemos cada vez más esta valoración. También los grandes ecónomos españoles, como Campillo, por ejemplo, ellos cada vez más valoran indígenas como un verdadero tesoro, aparte de plata que se extraía por ejemplo, de acá, de parte norte del país, de México, que también ya comienzan a ver el indígena como un tesoro que puede contribuir, claro, a nivel económico, pero también ya eso no es visto como un ser flojo o un ser que no produce, ¿no? Yo también así digo, porque pues, las cuestiones que trabajo son también de historia económica y desafortunadamente muchas veces contabilizo, ¿no? O pongo en marco, ¿no? Pero bueno, no sé por qué estoy hablando mucho, se me hace. Ok, entonces creo que este primer texto es así como que da una buena introducción para entender de dónde y cómo se está transformando y el poder indígena, pero también la cuestión de tener acceso a tierra. Entonces creo que son más importantes cosas si se trata de este primer texto. Y el segundo capítulo, segundo texto que tuve placer de leer es de Peter Guardino, y el texto habla más a nivel de movimiento social, más de cómo se estaba organizando el pueblo indígena en un momento crítico en realidad, porque este texto que se titula, perdón por no decirlo, Comunidades conectadas, aldeanos y amplio sistema social a finales del periodo colonial y principios de México independiente, creo que es un momento de mucha tensión social, porque de un orden, ¿cómo decir?, establecido colonial, de repente surge un movimiento independentista. Para estos pueblos indígenas, así yo creo que fue un verdadero desafío, porque aparte que no estaban conectados en este mundo, ¿cómo decir?, mestizo, burgués, donde el mundo que promovía las ideas liberales, las ideas independientes, para ellos seguía una tradición que se guardaba en dos
cosas sacras, yo creo, que es el santo patrón de la villa. Entonces aquí tenemos el sacro, que es la religión, y el otro sacro que nunca han visto, nunca vieron en su vida, era el rey. Una figura emblemática, una figura que en realidad para indígena, yo creo que se puede decir que tenía el mismo nivel que Dios. Porque es muy importante entender que convencer a indígena, bueno, a través de este texto de Peter, era algo extraordinario buscar manera de explicarles cómo estamos no obedeciendo ya al rey, ¿no? Que primero estaban convenciéndolos con la cuestión que los españoles peninsulares quieren hacer otra invasión, quieren derrumbar al rey, etcétera, como unos trucos para poder convencer a indígena y motivarlo, por lo menos con contribuciones, porque pues a levantar armas no siempre fue tan fácil, ¿no? Pero contribuir con comida, con apoyo así para el movimiento, sí. Entonces, y también, por ejemplo, utilizan muy bien la cuestión de invasión napoleónica en aquel entonces, diciendo que era prácticamente un demonio, ¿no? Napoleón Bonaparte para España. Entonces, y digo que aquí habla Peter sobre esta cuestión de un fenómeno de campinismo, ¿no? Campanismo, ¿no? Que es un fenómeno de ser, como decir, pueblerino, ¿no? En realidad, que no estamos saliendo de lo que nos rodea, como explica él, así bonito, ¿no? Que hasta se veía el campanario de la iglesia o hasta donde llegaba el sonido de la campana. Eso era nuestro mundo y de veras, así era. Y creo que hasta hoy en día también vivimos unos así pequeños pueblos, ¿no? Y eso él vincula con la tradición, que es como, por eso tan importante la cuestión de identidad, tierra, religión, el santo sobre todo el santo de pueblos, porque pues como ustedes saben, acá como es, ¿no? Que es la fiesta que se más espera en los pueblos, ¿no? Cada santo es un día especial. Y la tradición con esta figura del rey. Bueno, yo no les voy a contar más porque también habla Peter sobre el conflicto entre federalismo, entre centralismo, donde los dos proyectos grandes que después surgen, aparecen en México del siglo XIX, cómo intentan convencer, cómo intentan asociar la población indígena dentro de estos dos grandes proyectos institucionales, en realidad, estatales. Todo eso pueden encontrar en este segundo capítulo y creo que ya es suficiente y les agradezco por su atención. Buenas tardes. Bueno, voy a comenzar. Bueno, perdón. Es que como que hay varios que me conocen. Perdón, mi nombre es Omar. Soy antropólogo social de formación, de licenciatura. Y bueno, ahora estoy en el programa de doctorado en antropología en la UNAM. Y bueno, ahí experimentando cosas interesantes durante la formación, ¿no? Entonces, no sé, he dado clases durante mucho tiempo y hasta ahí, ¿no? Bueno, primero quiero agradecer a José Luis Escalona
por haberme invitado a presentar este libro titulado Más allá de la alteridad, desestabilizando al otro indígena en México. Digamos, mis traducciones del español van a ser muy coloquiales, espero que ahí no... pero bueno, un poco como para que también tengamos idea, ¿no?, de qué ubicarnos en el texto, ¿no? Bueno, pues agradezco a José Luis por darme esta oportunidad, y bueno, también aprovecho para saludar a la maestra Gracia, ¿no?, a la doctora Gracia, a Rafa, que ya lo había visto en varias ocasiones ahí en CESMECA, pero nunca habíamos platicado. Ahora que lo escucho, ¿no?, ya sé a qué se dedica, qué hace, ¿no? Y bueno, y pues la verdad, pues me siento muy contento de que esté aquí la doctora Paula López Caballero, porque pues es una persona importante, a quien tengo una alta estimación, mucho reconocimiento, porque bueno, además es parte de mi comité de titulación ahora, digo de tesis, ¿no? Y no por eso, sino por otras cosas, ¿no?, que ya ahorita voy a comentar, ¿no? Voy a comentar, ¿no? Pero bueno, para hacer esta reflexión de 5 paginitas, tengo que confesarles que de verdad pensé en 3 versiones, ¿no? Después de leer el texto, porque de verdad, digamos, el formato del libro no es un formato común, ¿no? Digamos, no es como el formato que posiblemente estamos acostumbrados, ¿no? De entrada, a mí me causó un poco de, digamos, de extrañeza, ¿no?, de repente decir que las colaboraciones son capítulos, ¿no? Yo tengo idea de otra forma de capítulos, ¿no? Sin embargo, en el texto cada colaboración es un capítulo, son 11 colaboraciones y cada una es un capítulo, ¿no? Entonces, de entrada, digamos, cosas como estas me hicieron pensar en 3 versiones. Primero, pensé concentrarme en alguno de los artículos, en uno de ellos o en un par, bueno, pero al final no fue así. Después quise comenzar con una anécdota, ¿verdad?, que empecé a escribir, y tratando de vincular o puentear con el texto, me di cuenta que iba a quedar como muy forzado, ¿no? Entonces dije, no. Y entonces, al final, decidí hacer una presentación muy general del texto y como resaltar los aportes, ¿no? Pero más que los aportes, señalar varias aportaciones de los autores, pero con el ánimo de provocar, ¿no? Eso es lo que yo creo que es lo interesante. Este libro es provocador, ¿no? Entonces dije, voy a hacer algo que provoque esta tarde para ver qué sucede, a ver si no terminamos mal. Pero bueno, entonces voy a empezar a leer, porque no me quiero tampoco como desviar, quiero ser como muy preciso en esto que hice. Y bueno, vamos, dice: luego de este preámbulo presentaré algunos comentarios generales sobre la obra, sin antes externar de que el crisol de ideas vertidas en las colaboraciones que configuran el libro, desde distintas disciplinas, metodologías, más las evidencias empíricas que presentan, son muy estimulantes para reflexionar con una mirada fresca y actual sobre lo que las ciencias sociales y otros campos del conocimiento entienden por indígena, así como qué características definen la categoría y cómo es asumida esta representación o representaciones. Un tema que pareciera ha quedado superado, ¿verdad?, debido a la vasta producción de textos que se han escrito en México, pero como se puede inferir a partir de las contribuciones de la literatura hecha a esta obra, agrupada bajo el término de antropología aplicada de identificación, pues hace evidente que no. Eso viene muy marcada en la introducción, ¿no? A lo largo de las 160 páginas aproximadamente que integran el texto, podemos encontrar que la obra tiene como eje analítico 5 conceptos claves: alteridad, indígena, experiencias sociales, categoría y desestabilización. A partir de este andamiaje conceptual, cada autor, desde sus preocupaciones particulares, enfoques y temas varios como la tenencia de la tierra, las relaciones de propiedad, las negociaciones y las alianzas vinculadas con proyectos nacionales, la alfabetización, los usos de idiomas nacionales, la medicina, la genética y la antropología, van hilando una especie de telaraña argumentativa en donde decanta la reflexión sobre la alteridad
entendida esta como productos de contextos políticos particulares. De tal manera que la policromía que encuentra en las colaboraciones contenidas en este libro toma como casos de estudios aspectos que no son tan visibles de alteridad, pero que como se apunta, son igualmente o más constitutivos de la vida social. Este matiz me parece muy importante. Permite contrastar que los estudios previos han puesto énfasis en aspectos como la cosmovisión, el lenguaje, la costumbre o las resistencias, lo que ha traído como resultado que el análisis sobre este fenómeno en México no se interese en aquellos temas en donde la alteridad no se logra percibir de manera tan obvia. Llegado a este punto, considero importante señalar que a partir de este marco se explicita una posición crítica de los autores que busca desafiar, por una parte, las posibilidades de pensar de otras maneras al fenómeno de la alteridad y sus implicaciones, dejando al margen, o sería más preciso decir, como lo señalan en el texto, rechazando todas aquellas seducciones que provocan el exotismo y que por ende no conciben como objeto de análisis de la alteridad de los indígenas a aquellos hechos que no son tan evidentes, pero que bien podrían abonar, como lo hacen los capítulos de este libro, a percibir que la categoría de indígena no es natural, sino histórica, y en donde la experiencia social y los objetos que se emplean juegan un papel muy importante en la producción de esta diferencia. Con base en las ideas previas, puedo decir que la compilación de colaboraciones que dan cuerpo al texto se interesa por exponer los usos y los contextos sociales en los que las categorías identificatorias, llámese en este caso indígena, adquieren significado sin la intención de producir una narración lineal que reconstruiría la historia de los indios desde la conquista hasta el presente de los valores asociados con la indigeneidad, es decir, raza, idioma, etnia, etc. Esta contribución del libro queda de manifiesto a lo largo de los 11 capítulos, en donde el análisis va más allá de la alteridad, concibiendo la singularidad de los grupos indígenas como resultado de las articulaciones entre gobiernos, sujetos, conocimientos, y no como la conservación de las propiedades fijas. Esto queda expresado en la estructura del texto, la cual fue concebida en 2 secciones. La primera, titulada Tierra y Gobierno, y la segunda, Ciencia. La sección inicial del libro está integrada por los primeros 6 capítulos, que son los siguientes. Traduje los nombres para que nos demos una idea, porque creo que es bien importante esto, ¿no? El primero de los capítulos se llama Las prácticas de tenencia de tierras comunales, relaciones de propiedad de pueblos indios en México colonial, como bien lo señalaba Rafa, ¿no? De Emilio Curi, ¿no? El segundo capítulo se llama Comunidades conectadas, aldeanos y sistemas sociales amplios en los periodos colonial tardío y nacional temprano, ¿no? De Peter Guardini. El tercer capítulo se llama Comunidades indígenas, transformaciones políticas y la guerra de independencia de México en la región de la costa del Golfo, de Michael Ted Ducey. El cuarto capítulo, el título está muy interesante.